quería hablaros de la deformación que muchas veces tenemos de la Edad Media. ¿Y por qué os hablo de esto? Pues os hablo de esto no por daros una clase de historia, sino porque es algo que tiene que ver con Dios. El demonio tiene mucho interés en que tengamos la peor idea de la Edad Media, porque fue la época en que el Evangelio de Cristo fue la máxima ley de todo un continente, en que toda la sociedad era cristiana. Había pecado, pero eran creyentes. Había mucho pecado, pero eran verdaderos hijos de la Iglesia, desde el norte de Suecia hasta el sur de Italia, desde España hasta Rusia. Cualquier ley, si entraba en colisión con lo que decía la ley del Evangelio, por su naturaleza era inválida. Esto, que parece increíble, imposible de conseguir, fue la realidad durante tantas generaciones, tantos siglos. Entonces, como es lógico, todos los que han atacado a la Iglesia, si ha habido una época que han aborrecido, ha sido la Edad Media. Por esta razón. Pero la imagen que tenemos es la imagen que nos dan las películas. Ninguno de nosotros, aunque veo personas mayores, ha estado en la Edad Media. Ninguno. Lo que la gente normal sabe de la Edad Media es lo que sale en las películas. Y eso uno tiene que hacer un acto de humildad y reconocerlo. Salvo que uno haya estudiado la carrera de historia, se haya pasado tiempo y tiempo leyendo los textos de la época. Yo tengo la suerte de haber hecho teología en la especialidad de historia de la Iglesia. Salvo que uno haya hecho eso que acabo de decir, uno no conoce la Edad Media, solo lo que otros dicen de ella. Incluso aunque uno lea novelas, las novelas muchas veces lo normal es que sean de un señor que no es historiador, que decide ambientar en una época una novela y que lee unos cuantos libros sobre ella. Yo quisiera deciros que en la Edad Media, aunque en las películas salgan siempre con tanto frío, no hacía más frío que en la época del Imperio Romano. La época del Imperio Romano se presenta como una época de luz, de abundancia, de esplendor económico, de mármoles, de palacios, de ciudades bellísimas. Y os puedo asegurar que, salvo unas cuantas ciudades, el resto de Europa, las aldeas, eran iguales, exactamente iguales que las aldeas de 200, 500, 1000 años después, exactamente iguales. Eran los mismos campesinos que cultivaban lo mismo, que recogían lo mismo, que vestían de formas prácticamente iguales. Con lo cual, decir que en la Edad Media se vivía peor que en la otra época no es cierto. La única diferencia entre lo uno y lo otro son unas cuantas ciudades. Pero, sin exagerar, el 98% de la población europea, en la época de mayor esplendor del Imperio Romano, vivía en el campo, en pueblecitos pequeños. En la época del Imperio Romano había peste. Esto es una cosa que casi nadie suele saber, pero había peste. Otra cosa que la gente no suele saber es que la Inquisición, que yo no voy a defender porque fue un mal, pero la Inquisición fue conocida en muy pocos países durante la Edad Media. La mayor parte de los países, y tengo un libro sobre la Inquisición, de la Edad Media no conocieron la Inquisición nunca. La Inquisición, cuando de verdad va a tener su poder, es en la época supuestamente de la razón, el Renacimiento. Pero no en la Edad Media, salvo algunas zonas, donde sí que actuó de forma muy activa. Pero en España
por ejemplo, podemos decir, salvo 2 franciscanos que estuvieron por Navarra y alguno más tiempo en la zona de la Corona de Aragón y que no hizo mucho, que en toda España no hubo nunca Inquisición en toda la Edad Media, nunca. Fijaos qué deformación de lo uno y de lo otro. La Edad Media presentan unos obispos gordos, corruptos, que seguro que los hubo, seguro, sin ninguna duda, pero también sed un poco pillos. Hay un interés muy grande en desprestigiar esa época, muy grande. Por contra, todos los catedráticos de universidades especializados en la Edad Media son personas fascinadas por la vida cultural, por tantos aspectos positivos de esa época. Pero al final la leyenda es lo que prevalece. Quiero decir también que sobre España ha habido una leyenda negra muy grande durante muchos siglos en los países anglosajones, que consideraban esto y su historia como la mayor aberración que podía haber dado este continente. Curiosamente fueron ellos los que hicieron los genocidios de los indios, de tantos otros. Pero ellos que hicieron todo eso, justamente ellos eran los que querían que éramos nosotros, los asesinos, los crueles, los torturadores, Fijaos qué ironía. Entonces, por supuesto, yo no voy a decir que nada malo de esa época no existió. Todo lo que fue malo, y lo conozco bien, no ocultaremos nada. Pero es de justicia reconocer que hay una deformación mental en la gente. Una deformación que a base de más novelas y más películas cada vez se hace más grande. Y esto nos tiene que llevar a desconfiar también incluso en nuestra época. La acumulación de películas y novelas hace que a veces cambiemos nuestra forma de ver la realidad. Fijaos, por ejemplo, en los obispos. Todo el mundo se los imagina como unos seres gordos, ambiciosos, llenos de avaricia. Cuando uno se encuentra con los obispos reales, pues a lo mejor no le parecerán a uno héroes, pero uno dice, pues hombre, esto no es lo que yo me imaginaba. No es. Daos cuenta de que la deformación puede llegar a ser tan sutil, tan universal, que al final nadie se dé cuenta de que nos hemos alejado varios años luz de la realidad. Esto nos debe hacer solamente sospechar, nada más, y darnos cuenta de que vivimos en una época en que, y en una época y sobre todo en un lugar donde lo que nos rodea tiende a quitarnos la fe. Nada a fomentar la fe, nada, pero sí a quitárnosla. Somos, digámoslo así, como anfibios, como ranas que estamos expuestos a un sol que nos va secando. Aquí, en España, uno, a base de hablar, a base de ver la televisión, tiende a perder la fe. Eso es un hecho. Así como hubo otra época en que todo ayudaba a la fe, en que aunque uno dijera ya no, quiero creer, sin embargo la familia, la sociedad, pues hacía que uno se lo replanteara y pensara, pues hombre, es verdad. Por lo tanto, tenemos, como hacen las ranas, que ir al charco, a humedecer otra vez nuestra piel. Y ese charco es todo aquello que nos pone el Señor para aumentarla. Los sacramentos, la palabra de Dios, las liturgias como la misa, etc. Todo eso nos vuelve a refrescar la piel frente a la sequedad que nos rodea. De todas maneras, la verdad es la verdad y nadie la puede cambiar. Y la verdad está muy por encima de lo que pensemos los hombres. La verdad además es una, no es relativa. La verdad existe y existirá por encima
de lo que pensemos la humanidad, aunque nos pusiéramos todos de acuerdo. Y la verdad es que existe un creador de todas las cosas que nos está esperando en el momento en que muramos para dar a cada uno según sus obras. Esa es la verdad. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Eso es lo que han creído todos los pueblos de la tierra, desde que el mundo es mundo, le llamaran a Dios como le llamaran, pero es lo que han creído todos. Y así nosotros en esta sociedad debemos extender este mensaje de fe, en una época en que la fe languidece por todas partes. Aumentad la fe de los que os rodean, rezad por los que os rodean, y el Señor actuará, no lo dudéis, actuará porque está deseando el actuar, el tocar las almas. Pero recordad que nosotros, expuestos como estamos, somos más débiles de lo que nos parece, más débiles, y donde menos nos lo esperemos podemos encontrarnos con un obstáculo que nos haga desfallecer y decir esto no lo puedo sobrellevar. 1000 cosas pueden ser, muerte de un familiar, una conversación, un escándalo, y por lo tanto tenemos que fortalecernos. Nada más que esta comunidad cristiana pida al Señor que no se pierda ni uno solo de sus miembros.